Buenas noches y bienvenidos a Crónicas del Miedo. Esta noche vamos a adentrarnos en uno de esos relatos que te obligan a cuestionar lo que crees saber sobre la fe, lo sagrado y lo prohibido. A veces, los lugares que deberían protegernos esconden en sus sombras los secretos más perversos. Y hay quienes han sido testigos de rituales que jamás debieron presenciar. Si estás escuchando esto, apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñanos. Lo que vas a oír, no podrás olvidarlo jamás. Historia 1. La ceremonia prohibida del convento. Mi nombre es Daniela, y la historia que estás a punto de escuchar no me sucedió a mí, sino a mi querida abuela María Elena, una mujer que marcó profundamente mi vida. Ella solía contárnosla a mí y a mi hermana menor en las noches de tormenta, cuando la lluvia golpeaba las ventanas y el viento silbaba como un lamento. Cada vez que la contaba, su voz temblaba, y sus ojos se nublaban como si reviviera cada instante de aquel espantoso suceso. Creció en un pequeño pueblo llamado San Jerónimo de la Sierra, un lugar rodeado de montañas y envuelto en un silencio que, por las noches, podía resultar inquietante. La mayoría de sus habitantes eran profundamente católicos. La fe lo impregnaba todo: las fiestas, los funerales, las conversaciones de sobremesa y, por supuesto, la vida de mi abuela. Aunque ella creía en Dios, jamás fue tan devota como mi bisabuela, doña Amalia, una mujer estricta y fanática religiosa, que imponía su fe como si fuera ley. En su adolescencia, mi abuela estudiaba en el bachillerato del pueblo. Su turno era vespertino, así que salía de la escuela alrededor de las 8 de la noche. Siempre caminaba a casa junto a dos compañeras, Rebeca y Luz, que vivían en la misma calle que ella. El camino era siempre el mismo: calles empedradas, faroles antiguos y el eco lejano de sus pasos en la oscuridad. A mitad de la ruta se encontraba la iglesia de Nuestra Señora del Refugio, un imponente templo de piedra gris que dominaba la plaza principal. Mi abuela asistía cada domingo a misa con sus padres y hermanos, pero había algo en aquel lugar que le provocaba una inquietud difícil de explicar. Decía que las monjas que vivían en el convento anexo tenían miradas frías, severas, casi hostiles. Jamás sonreían, y parecía que juzgaban cada gesto, cada prenda, cada palabra de los feligreses. Incluso cuando mi abuela llevaba una simple blusa blanca de manga corta, notaba cómo sus ojos la recorrían con desprecio, como si hubiese cometido un pecado sin saberlo. Una noche de verano, la rutina se rompió. Al salir de clases, mi abuela y sus amigas decidieron pasar por la feria anual del pueblo. El aire olía a algodón de azúcar, el bullicio de los juegos mecánicos se mezclaba con la música de banda, y por unas horas olvidaron el paso del tiempo. Cuando se dieron cuenta, eran casi las 12 de la noche. Asustadas, sabían que sus padres se enfadarían por llegar tan tarde, así que apresuraron el paso hacia casa. El camino estaba más oscuro que de costumbre. Las farolas parpadeaban, y el viento frío se colaba entre las calles estrechas. Al llegar frente a la iglesia, algo llamó su atención. Las luces del campanario y del coro estaban encendidas. No era raro que a veces hubiera actividad dentro, pero a esa hora era extraño. Más inquietante aún fue escuchar un sonido ahogado, como un lamento, un grito breve que se apagaba al instante. Las tres se miraron sin saber qué hacer. La curiosidad pudo más que el miedo y se acercaron a una de las ventanas laterales del templo. Mi abuela recuerda el frío que recorrió su espalda al asomarse. Vio a varias monjas formadas en fila, de espaldas, frente al altar mayor. Entre murmullos y cantos apagados, los lamentos que habían escuchado se intensificaban. Eran gritos de dolor. Decidieron rodear la iglesia hasta llegar a la parte trasera, donde una gran ventana ofrecía una mejor vista del interior.
Jamás se perdonaría haber mirado. Allí, entre la penumbra, vio a las monjas subir lentamente las escaleras que conducían al coro, una por una, y al llegar arriba, se quitaban todo su hábito hasta quedar completamente desnudas. Mi abuela apenas podía creerlo. La Madre Superiora, una mujer alta y delgada, con el rostro huesudo y unos ojos penetrantes, tomaba un látigo y golpeaba con fuerza a cada una que se arrodillaba frente a ella. Pero lo peor aún estaba por venir. Una de las monjas, temblando y llorando, fue empujada al centro. La Madre Superiora gritó algo sobre una grave desobediencia. En cuestión de segundos, una soga descendió del techo. La monja culpable, con el rostro bañado en lágrimas, se arrodilló y suplicó perdón. Pero nadie escuchó su ruego. La cuerda le rodeó el cuello y... un empujón seco. El cuerpo se balanceó en el aire, pataleando, hasta quedar inmóvil. Rebeca, una de las amigas de mi abuela, comenzó a sollozar sin control. María Elena tuvo que taparle la boca con fuerza para que no las descubrieran. El terror las mantenía clavadas en el lugar, pero sus ojos seguían atrapados por la escena. Las monjas descolgaron el cuerpo. Y entonces algo más sucedió. Todas se arrodillaron al unísono frente al altar. De entre las sombras emergió una figura enorme, oscura. No parecía humana. Era como un animal que caminaba en dos patas, con un contorno retorcido e imposible de definir. Todas lo adoraban, murmurando oraciones en un idioma que mi abuela jamás había escuchado. Fue ahí cuando la razón superó la curiosidad. Mi abuela tiró de sus amigas y corrió sin mirar atrás. Sentía que aquella cosa podía salir en cualquier momento y alcanzarlas. No pararon hasta llegar a sus casas, donde fueron recibidas con regaños y castigos. Pero ni siquiera el dolor físico importaba. La verdadera herida estaba en el alma. Desde aquella noche, mi abuela evitó pasar frente a esa iglesia al caer el sol. Las pocas veces que volvió a entrar, notó las miradas inquisitivas de las monjas, y el miedo regresaba con fuerza. Dormía mal, se despertaba sudando, con pesadillas en las que aquella sombra la seguía por las calles del pueblo. Antes de morir siempre nos advertía: no todo lo que se hace en nombre de Dios es santo. A veces en los lugares más sagrados se esconden los rituales más oscuros. Yatoria, el internado de las sombras. Me llamo Mariana, y la historia que voy a contarte no es un simple rumor de pueblo. Es un recuerdo que me persigue desde que era niña, porque le ocurrió a mi madre cuando tenía mi edad y estudiaba en un internado religioso. Mis abuelos, en ese tiempo, eran dueños de varios negocios, viajaban constantemente y temían que mi madre perdiera clases por su ausencia. Así que decidieron inscribirla en el internado Santa Clara del Monte, un lugar apartado, rodeado por altos muros de piedra y custodiado por un portón de hierro que parecía más de prisión que de escuela. El internado estaba dirigido por monjas. Sus hábitos eran impecables, sus gestos rígidos y su disciplina férrea. Dentro de aquel lugar había una pequeña iglesia centenaria, con muros oscuros y un aire denso que parecía acumular siglos de secretos. Cada domingo, todas las internas eran obligadas a asistir a misa sin falta. La primera noche que mi madre pasó ahí, compartió dormitorio con 5 chicas más. Mientras acomodaba sus pocas pertenencias, escuchó a una de ellas decir: «Si escuchas algo raro por la noche, no te asomes a la ventana». Mi madre sonrió pensando que querían asustarla por ser la nueva, pero conforme cayó la noche, entendió que no era una broma. A eso de las 11, cuando el silencio se había adueñado de todo el edificio, un golpe seco resonó desde afuera. Parecía que alguien azotaba la puerta de la iglesia con una fuerza brutal. Otra interna, Rosa, ya estaba asomada por la ventana y le hizo señas para que guardara silencio. Mi madre, intrigada, se acercó y miró.
La pesada puerta de madera se abría y cerraba violentamente. Pero no había viento, y todo estaba sumido en penumbra. No era lo único extraño. Desde adentro se escuchaba un estruendo metálico, como si arrastraran bancas de un lado a otro. El eco de aquel ruido se colaba hasta el dormitorio. Las demás internas apenas se movían en sus camas. Algunas se tapaban con las sábanas como si supieran que aquello no debía verse demasiado. La segunda noche el fenómeno se repitió, pero fue más perturbador. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Mi madre despertó por un silencio absoluto, hasta que una presencia la obligó a mirar hacia la ventana. Allí, de pie, perfectamente inmóvil, había una monja. No estaba dentro del dormitorio, sino afuera, en el patio, justo frente a la puerta de la iglesia. La figura la observaba directamente, como si supiera que ella miraba. Su rostro no mostraba expresión alguna, y sus manos permanecían ocultas bajo las mangas. Mi madre se agachó de golpe. No sabía si la monja la había visto, pero su corazón latía con violencia. Desde ese momento evitó mirar hacia la iglesia por las noches. Pasaron unos días y la rutina continuó, hasta que una noche todo cambió. A eso de la 1 de la madrugada, un grito desgarrador rompió el silencio. Las 6 chicas del dormitorio despertaron sobresaltadas, y una ausencia se hizo evidente. Faltaba una interna. Su cama estaba vacía, y no estaba en el baño. La mejor amiga de la desaparecida, presa del pánico, decidió salir a buscarla. Mi madre y otra chica, temblando, la siguieron. El internado tenía reglas estrictas. A partir de las 9 de la noche, estaba prohibido salir de los dormitorios, pero el miedo a lo que pudiera haberle pasado a su compañera fue más fuerte que el temor al castigo. Cruzaron los pasillos en penumbra, cuidando que sus pasos no resonaran demasiado. La puerta de la iglesia estaba abierta, apenas unos centímetros, como si invitara a entrar. El aire que salía de ahí era frío y húmedo, con un olor a cera y madera vieja. Adentro, la penumbra era total, excepto por un detalle que las dejó paralizadas. El gran crucifijo del altar estaba invertido, y una de las chicas gritó con horror al ver que una de las estatuas de los santos sonreía. No era una sonrisa amable, sino una mueca torcida, casi burlona. La amiga de la desaparecida corrió hacia una pequeña capilla anexa, de donde provenían ruidos extraños. Mi madre no quería seguirla, pero no podía dejarla sola. Empujó la pesada puerta y ahí estaba su compañera. Su rostro estaba pálido, sus ojos vidriosos. Detrás de ella, 3 monjas la flanqueaban en silencio. «Regresen a sus dormitorios inmediatamente», ordenó una voz grave. El tono no admitía réplica. Las castigaron por desobedecer, pero lo que más inquietaba a mi madre era la actitud de la chica desaparecida. De vuelta en la habitación, todas la cuestionaron, pero ella, con voz apagada, dijo que no recordaba nada. Los días pasaron y su comportamiento se volvió errático. Hablaba poco, se aislaba y parecía asustada todo el tiempo, hasta que, sin previo aviso, sus padres fueron por ella y se la llevaron. No hubo despedidas ni explicaciones. Tiempo después, una de las internas la vio en el pueblo y se atrevió a preguntarle qué había pasado aquella noche. Ella respondió en voz baja, casi temblando: «Recuerdo que una monja me llamó suavemente para que no despertara a las demás. Me llevó a la capilla y me hizo beber algo. Todo se volvió borroso. Había símbolos extraños dibujados en el suelo, monjas rezando en otro idioma y sangre, la mía». Ahí se detuvo. Dijo que después todo era oscuridad. Mi madre, al escuchar este relato, supo que debía salir de aquel lugar. Convencer a mis abuelos fue difícil, pero lo logró. Nunca más volvió al internado. Hoy, décadas después,
Mi madre no puede entrar a una iglesia sin que un escalofrío le recorra la espalda. Y cuando pasa frente a conventos antiguos, se limita a decirme, algunas oraciones no son para Dios. Historia 3. El exorcismo del convento. Me llamo Rodrigo, y esta es la historia que mi abuelo me contó antes de morir. Un recuerdo que cargó toda su vida como una piedra imposible de soltar. Cuando me la narró, yo era apenas un adolescente. Pero su voz quebrada y sus manos temblorosas me dejaron claro que aquello fue real y que lo llevó hasta la tumba. Mi abuelo creció en una familia humilde en México, en una época en la que la vida en el campo ofrecía pocas oportunidades. Su padre, desesperado por encontrar trabajo, decidió emigrar con él a otro país. Mi abuelo, con apenas 17 años, dejó atrás a su madre y a sus hermanos, prometiendo que volvería con dinero suficiente para mejorar su vida. En esa ciudad desconocida, su padre consiguió empleo en una cuadrilla de construcción de carreteras. El trabajo lo obligaba a estar lejos durante semanas. Para no depender de él, mi abuelo buscó su propio sustento y lo encontró como ayudante y conserje en la iglesia de San Bartolomé, un imponente templo gótico situado en el centro. El sacerdote, satisfecho con su trabajo, le permitió vivir en una pequeña habitación del convento de monjes que estaba justo detrás de la iglesia. Era un cuarto frío y modesto, con una cama estrecha, un armario y una ventana que daba a un pasillo oscuro. Pero para mi abuelo, era más que suficiente. Con el tiempo, comenzó a notar que los monjes que habitaban allí no eran como los que había conocido en su infancia. Eran hombres taciturnos, de rostros severos, que rara vez hablaban con alguien fuera del convento. Ni siquiera entre ellos parecían intercambiar palabras innecesarias. Y aunque celebraban misa con solemnidad, su trato hacia los demás era distante, a veces abiertamente hostil. En las calles cercanas había una mujer sin hogar que todos llamaban Lucinda. Era de aspecto desaliñado y voz quebrada, y solía sentarse en una de las bancas del templo durante horas, incluso cuando no había misa. Mi abuelo pensaba que el sacerdote la dejaba quedarse por simple caridad, pero pronto descubriría que se equivocaba. Una noche, dormía profundamente cuando un grito desgarrador lo arrancó del sueño. Era un grito femenino, de dolor. Se levantó de inmediato y se asomó por la ventana. Provenía del interior de la iglesia. Con el corazón acelerado, se puso la chaqueta y salió en silencio, tratando de no hacer ruido. Al llegar a la entrada principal, se detuvo. Desde adentro se escuchaba la voz grave del sacerdote entonando oraciones en latín, y entre sus palabras, los lamentos de aquella mujer. No quiso entrar por la puerta principal. Sabía que no sería bien recibido. Recordó entonces que conocía cada rincón del templo por su trabajo, y que había una entrada trasera que conducía al sótano y a la sacristía. Sacó el manojo de llaves que siempre llevaba y abrió, conteniendo la respiración. La penumbra del pasillo lo envolvió. Avanzó guiándose por el eco de los rezos y los gritos. Al llegar a una pequeña puerta lateral que daba a la capilla privada, se asomó por una rendija, y lo que vio lo dejó paralizado. Lucinda estaba atada de pies y manos a un catre de madera en el centro de la sala. Alrededor de ella había 4 monjes y el sacerdote que pronunciaba frases ininteligibles mientras sostenía un crucifijo sobre su cabeza. Uno de los monjes vertía agua bendita sobre su rostro, obligándola a toser y a gritar. Ella suplicaba entre sollozos: «Por favor, suéltenme, yo no tengo ningún demonio». Pero nadie respondía. En cambio, sus palabras parecían enfurecerlos más. Mi abuelo quiso intervenir, pero sabía que estaba en peligro. No tenía dónde pedir ayuda. El único teléfono estaba en la oficina del sacerdote, siempre bajo llave. Y, aunque lograra salir para llamar a la policía, no hablaba bien el idioma. Y, peor aún, trabajaba sin papeles.
Si lo descubrían, lo deportarían en cuestión de horas. Decidió seguir observando, buscando un momento para liberarla. Pero lo que vio después borró cualquier idea de heroísmo. El sacerdote alzó la voz y gritó que el demonio debía manifestarse. Lucinda comenzó a convulsionar. Su voz cambió, se volvió grave, casi masculina, como si hablara desde un pozo profundo. Las pocas velas encendidas se apagaron de golpe. El aire se volvió helado. Un monje retrocedió aterrado, pero el sacerdote lo reprendió y continuó el ritual. Lucinda se arqueó con una fuerza antinatural y en un impulso brutal rompió las cuerdas que la mantenían inmovilizada. Sus ojos estaban en blanco y un rugido inhumano escapó de su garganta. El sacerdote gritó: «Es ahora, mátenla antes de que se libere por completo». Uno de los monjes, que ya parecía preparado para ese momento, sacó un cuchillo largo y afilado de entre sus ropas. En un solo movimiento, lo hundió en el pecho de Lucinda. Su cuerpo se estremeció y quedó inmóvil. Mi abuelo retrocedió, conteniendo el aliento. Se giró y corrió por el pasillo hasta llegar a su habitación. Cerró la puerta con llave y se dejó caer contra la pared, temblando sin control. Pasó el resto de la noche sin dormir, con el cuchillo de cocina que guardaba escondido en la mano, esperando escuchar pasos acercándose. Al amanecer, un monje golpeó su puerta para preguntarle por qué no había limpiado la iglesia antes de la primera misa. Mi abuelo improvisó una mentira. Dijo que estaba enfermo. El monje lo miró fijamente y luego se marchó sin decir nada más. Esa misma mañana, mi abuelo recogió sus pocas pertenencias y abandonó el lugar. No se despidió de nadie, ni siquiera volvió para cobrar lo que le debían. Caminó hasta la estación de autobuses y tomó el primer transporte fuera de la ciudad, sin mirar atrás. Años después, cuando me lo contó, todavía se estremecía al recordar la mirada del sacerdote y de aquellos monjes. Juraba que no eran simples hombres de fe, que lo que hacían no era un exorcismo para salvar un alma, sino un acto para alimentar algo oscuro que no podía explicar. Hasta el día de su muerte repetía una frase que me quedó grabada. En esa iglesia no estaban luchando contra el demonio, lo estaban sirviendo. Historia 4. El altar de las voces. Hace algunos años, cuando mi hermana menor era apenas una niña inquieta y curiosa, nos tocó vivir algo que todavía hoy me cuesta contar sin que se me erice la piel. Yo tenía 16 años y mi hermana apenas 5. En ese tiempo, un tío muy querido para mi padre falleció repentinamente. Su muerte fue dura para toda la familia, pero especialmente para mis padres, que viajaron de inmediato al pueblo donde se realizaría el funeral. El sepelio se llevó a cabo en un panteón enorme, casi como una pequeña ciudad de muertos. Allí, además de tumbas y mausoleos, había una iglesia antigua construida en piedra oscura, con vitrales que parecían llorar lágrimas de polvo. El interior era frío, silencioso, y olía a cera y flores marchitas. A mí siempre me inquietó estar en ese tipo de lugares. Pero ese día, la tristeza no me dejaba pensar en nada más. Después del entierro, se celebró una misa en honor a mi tío dentro de la iglesia del panteón. La fotografía del difunto, enmarcada en negro, fue colocada sobre un pequeño altar lateral. A su lado había veladoras encendidas y coronas de flores enviadas por familiares y amigos. La misa transcurrió en calma. Todos los presentes guardaban silencio, sumidos en la solemnidad del momento. Pero conforme se acercaba el final, la tensión emocional empezaba a ceder, y algunos se dirigían a la salida para esperar en el atrio. Mis padres estaban entre ellos, hablando con conocidos y recibiendo el pésame. Yo me quedé unos momentos más dentro, hablando con unos primos. Fue entonces cuando noté que mi hermana se había alejado. La vi caminando con paso decidido hacia el pequeño altar donde estaba la foto de mi tío. Me llamó la atención que se sentara en el escalón, como si estuviera conversando con alguien.
Me acerqué unos pasos, pero una columna me impedía verla del todo. Sin embargo, pude escuchar su voz. Hablaba bajito como si contara un secreto. No había nadie más ahí. Pensé que quizá estaba hablándole a la foto, como hacen a veces los niños. La llamé para que viniera conmigo. No reaccionó. Insistí, alzando un poco la voz, pero ella parecía demasiado concentrada en lo que decía. Entonces decidí caminar hacia ella. Al rodear la columna y verla de frente, sentí un escalofrío. No estaba mirando la fotografía, sino a un punto vacío, justo a un lado. Su rostro tenía una expresión de confianza, como si conversara con alguien conocido. Movía las manos, como explicando algo. Me incliné y le pregunté qué hacía. Ella sonrió y siguió hablando, pero no a mí. Fue en ese momento que lo sentí. Un aire helado, denso, me rozó por el costado izquierdo. Fue como si algo pasara a toda prisa junto a mí, tan cerca que mi cabello se movió. No era una corriente normal. Ese viento llevaba un peso, un frío que se metía hasta los huesos. Mi reacción fue inmediata. Un sobresalto que me arrancó una grosería de la boca. Mi hermana, sin inmutarse, giró hacia ese mismo lado y habló al aire. «Perdónalo. Él no es malo». Me quedé sin palabras. Le pregunté a quién le decía eso, y su respuesta me dejó petrificado. «A tu ángel, el que está aquí contigo». Yo intenté tomarla del brazo para llevarla afuera, pero ella se resistía. Decía que estaba hablando con su ángel y que si la interrumpía me iba a castigar. Yo no respondí nada. La tomé con más fuerza y la arrastré suavemente hacia la salida, intentando mantener la calma. Al llegar a la puerta principal, nos encontramos con mi madre, que estaba por entrar a buscarnos. Le entregué a mi hermana y le dije que se quedara con ella. Antes de salir, sentí la necesidad de mirar una vez más hacia el altar. No sé por qué lo hice, y ojalá no lo hubiera hecho. Detrás de la fotografía de mi tío, vi pasar una sombra. Era alta, delgada, y se deslizaba sin hacer ruido. No caminaba, flotaba lentamente, perdiéndose hacia la sacristía. El corazón me latía tan fuerte que me dolía en el pecho. Salí de ahí sin mirar atrás. Ya en el exterior, un primo notó mi palidez y me preguntó qué había pasado. Cuando se lo conté, me dijo algo que me dejó aún más perturbado. «No te sorprendas. El altar donde estaba tu hermana queda justo encima de la cripta donde guardan las cenizas de cientos de personas. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía de nuevo el aire helado rozándome y recordaba la voz inocente de mi hermana hablando con algo que yo no podía ver. Durante varios días dormí en el cuarto de mi hermano mayor, temiendo encontrarme a solas con esa presencia. Hoy, muchos años después, mi hermana no recuerda nada de aquello. Dice que es como si ese momento se hubiera borrado de su memoria. Yo no tengo ese privilegio, lo llevo grabado en la mente, junto con la certeza de que en aquella iglesia no estábamos solos. Y así, hemos llegado al final de estas historias. Relatos que, aunque parecen imposibles, cargan con el peso de los recuerdos de quienes los vivieron. Historias que se susurran en la intimidad de una familia, o que se callan para siempre por miedo a que la oscuridad vuelva a buscarnos. Dicen que la noche guarda secretos, pero nosotros sabemos que hay secretos que viven en la noche, y que, cuando uno se asoma demasiado, no siempre regresa siendo el mismo. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar, aunque ahora tal vez te cueste cerrar los ojos esta noche. Te espero en el próximo episodio. Aquí, donde las sombras cuentan su verdad y donde la noche nunca está sola.